En agosto de 1995, un trailero llamado Devin Williams, conocido por ser un padre y una persona responsable y meticulosa, vivía uno de sus mejores momentos en su vida. Devin, un experimentado conductor de Kansas, recién había cumplido una de sus grandes metas: comprarle una casa a su familia. Pero algo inesperado ocurrió, algo que cambiaría la vida de todos los que lo rodeaban y la de él. El domingo 28 de mayo de 1995, el silencio del Parque Nacional de Tonto, en Arizona, fue interrumpido por el rugido de un camión de 48 pies de largo y 10 toneladas de peso. Ese camión se adentró en el bosque, pasando muy cerca de unos campistas llamados Lynn y Jack Yarrington. Ellos aseguraron que el camino era demasiado angosto para un vehículo así de grande. Y no fueron los únicos. Otros campistas también tuvieron encuentro con ese mismo camión, e incluso algunos afirman que estuvo a punto de sacarlos del camino. De acuerdo a la información de la oficina de Devin, la noche del sábado habló con uno de sus compañeros. Le comentó por radio que le estaba costando trabajo el dormir, pero que pronto continuaría con su camino. Después de esa llamada, nunca más se supo de él. Durante esa misma tarde, otro grupo de personas que estaba haciendo un picnic en la misma zona vio el camión de Devin Williams, pero esta vez el camión estaba atorado en medio de un campo. Williams estaba parado justo enfrente de su camino, con la mirada perdida. Los campistas se acercaron a él para preguntarle si necesitaba un tipo de ayuda, pero parecía estar en un tipo de trance, murmurando unas palabras poco entendibles, ya que los decía en voz baja. De repente alcanzaron a escuchar lo que decía, que fue: ellos me hicieron hacerlo. Uno de los campistas, preocupado, le preguntó qué acababa de decir. William respondió de la misma forma, murmurando. Pero esta vez, el campista pudo entender mejor lo que Devin acababa de decir, lo que fue: no puedes ayudarme, nunca voy a poder salir de aquí, me meterán a la cárcel. Al escuchar esto, el campista retrocedió y junto con otra persona rápidamente se alejaron de él y del lugar. Y poco después dieron aviso a las autoridades de lo que acababan de ver y escuchar de la voz de Devin. Horas más tarde le avisaron al alguacil que había un camión atorado en medio del bosque, esto en una pradera. Al principio el alguacil no les creyó, porque parecía imposible que un camión de ese tamaño hubiera llegado hasta ahí. El lugar estaba a más de 20 millas de la Interestatal 87, pero después de recibir varias llamadas de diferentes personas y grupos, no tuvo más opción que ir a investigar. Cuando llegó al prado, encontró el camión tal y como todos se lo habían descrito. Se acercó y, desconcertado y asombrado, al mirar dentro de la caja del camión, vio que habían más de 1200 cajas y que la refrigeración seguía aún encendida, manteniendo frías las frutas y las verduras, que era el tipo de contenimiento que llevaba el camión. Pero no había nadie en la cabina. Las puertas estaban cerradas con seguro desde afuera. El policía revisó los registros de su computadora buscando si el camión o el chofer habían sido reportados como desaparecidos, pero no encontró ninguna información acerca de estas descripciones del camión o de sus placas. Esa misma tarde, otro grupo de personas vio una figura cerca del camino, justo al pie de un árbol, sosteniendo un billete de $20. Se acercaron para ver si necesitaba ayuda, pero lo único que escucharon salir de su boca fue: tengo que prender el asador. Mientras repetía esas palabras, golpeaba el billete con una piedra que traía en su mano derecha, como si estuviera en un tipo de trance tratando de encender el billete. Esto asustó a las personas y se alejaron rápidamente del lugar, y también de él. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Devin Williams. No pasaron muchas horas antes de que reportaran a Devin como desaparecido, ya que su carga nunca llegó a su destino y él nunca se comunicó con su oficina. Así que la búsqueda comenzó de inmediato. Durante varios días, un grupo de rescatistas, acompañado de perros, recorrieron la zona, pero no encontraron ni rastros de Devin ni ninguno de sus pertenencias. Era como si el mismo bosque se lo hubiera tragado. Aunque nunca se supo exactamente lo que le ocurrió,
Algunas personas especulan que quizás estuvo bajo la influencia de alguna sustancia o algo por el estilo, ya que en esa época era muy común que los traileros tomaran algo para mantenerse despiertos durante las largas horas de manejo. Pero lo más extraño de este caso ocurrió 2 años después, exactamente el 2 de mayo de 1997. Un senderista se topó con los restos de una persona. Encontró un cráneo en el bosque y avisó rápidamente a las autoridades. Después de un examen de ADN se confirmó que pertenecía a Devin. Lo que pocos saben, y es que lo más extraño es que los restos que fueron hallados precisamente se encontraron en la zona donde se le buscó y donde fue visto por última vez, cerca del árbol donde sostenía el billete de $20. A pesar de las distintas teorías que existen sobre lo que le sucedió, ninguna pudo esclarecer realmente el misterio de su desaparición. Esta historia tiene muchas aristas y preguntas, pero existen muchos casos como este tipo. Uno de los más misteriosos ocurrió en el año del 2008 y tiene como protagonista a Brandon Swanson, esto del estado de Minnesota. Brandon, con solo 19 años de edad, era estudiante de la Universidad Marshall. Sus amigos lo describían como una persona responsable, sociable y para nada problemático. El 14 de mayo del 2008, después de celebrar el fin de un semestre con sus amigos, Brandon condujo por un camino rural. Cerca de la 1:30 de la madrugada, en algún punto su auto se atascó. Cerca en la localidad de Lynn, decidió llamar a sus padres para pedirles ayuda. Mientras estaban en el teléfono, Brandon les contó que veía unas luces a lo lejos, así que decidió caminar hasta allá mientras sus padres le hablaban y lo guiaban por teléfono. Esto para poder pedir ayuda o esperar por ellos. La llamada duró más de 40 minutos, durante los cuales Brandon decía que seguía caminando por el camino principal. De repente, la conversación fue interrumpida por una sola palabra de Brandon, la cual fue mierda, y la llamada se cortó. La madre intentó llamarlo, pero después de sonar varias veces, las llamadas se iban directamente al buzón de voz. Sus padres lo buscaron durante toda la noche, recorriendo los caminos en su auto, tocando el claxon y gritando su nombre, pero no obtuvieron ninguna respuesta de su hijo. A las 6:30 de la mañana avisaron a las autoridades de lo que le había sucedido. Sin embargo, la policía no reaccionó de manera inmediata, pensando que probablemente Brandon aparecería en algún punto del día, ya que era joven y estaba en una fiesta con sus amigos. Pero este no fue el caso. Sus padres sabían que algo andaba mal y que algo le pudo haber pasado porque habían hablado con él la misma noche y en el momento exacto que él desapareció. Horas más tarde, la policía finalmente decidió iniciar la búsqueda, cuando el tiempo ya había pasado y Brandon aún seguía sin aparecer. A pesar de que las autoridades no reaccionaron rápidamente en la búsqueda de Brandon, al día siguiente lograron localizar su auto. Lo más extraño fue que el vehículo estaba en un lugar distinto al que Brandon había descrito a sus padres por el teléfono. No había señales de Brandon, tampoco de su celular, solo el carro en medio del camino. En los días siguientes, un equipo de búsqueda con perros, voluntarios y hasta helicópteros comenzaron a recorrer toda la zona en busca de Brandon, pero no encontraron ningún rastro de él ni de sus pertenencias, ni siquiera partes de su ropa. Era como si la misma tierra lo hubiera desaparecido por arte de magia. Las teorías sobre su desaparición son muchas. Una que pone los pelos de punta sugiere que pudo haber sido raptado por alguien, pero no existen evidencias contundentes que demuestren esto. Otra teoría más inquietante es que sin darse cuenta, Brandon pudo haber caído en algún tipo de portal o incluso que pudo haber sido abducido por algo. Y es que cuando los rescatistas siguieron sus huellas, estas desaparecieron de repente en un punto seco de la tierra, como si simplemente se hubiera esfumado de la faz de este mundo. Todo esto hace que la historia de Brandon Swan siga siendo uno de los misterios más grandes y desconcertantes de las carreteras en Estados Unidos. Todos los días, millones recorren carreteras y caminos, a veces en zonas urbanas
pero también por rutas rurales pertenecientes a bosques o desiertos. Solo en un año, los estadounidenses recorren casi 3 millones de millas en auto. Con tanta gente manejando y considerando los más de 4 millones de millas de carretera que tiene este país, es sorprendente pensar que de vez en cuando alguien puede desaparecer sin dejar rastro. Las probabilidades parecen mínimas, pero la realidad es que cada año hay cientos de casos donde una persona se esfuma en medio del camino, sin que nadie la vea, sin ninguna pista clara, como si simplemente hubiera dejado de existir. Y aunque muchas desapariciones tienen explicaciones, hay casos donde ni los mejores investigadores pueden resolver el misterio. A las 8:15 de la noche del 20 de abril de 1989, dos autos circulaban por un camino rural en Montana. De pronto, otro vehículo apareció en sentido contrario. El primer conductor logró esquivar al vehículo que venía en sentido contrario, pero el segundo no tuvo la misma suerte y chocó de frente. Ese auto era conducido por Patricia Bernadette Mayham. Después del impacto, Patricia salió del coche, miró la escena y en silencio y de forma extraña comenzó a correr hacia una pradera. Saltó una cerca de alambres y desapareció entre los campos, perdiéndose en la oscuridad. A simple vista parecería que Patricia solo quería huir del accidente, pero surgen más preguntas inquietantes. ¿Por qué dejó todas sus pertenencias en el auto? ¿Por qué correría hacia el bosque sabiendo que la policía iba a buscarla? Cuando los agentes llegaron y revisaron su coche, encontraron todas sus cosas, pero no encontraron a Patricia cerca de la zona. Rápidamente las autoridades avisaron a los padres de Patricia, pero antes de que ellos llegaran al lugar ya se había organizado varios grupos de búsqueda con perros y caballos. Siguieron sus huellas por más de 1,5 kilómetros hasta que de repente las huellas desaparecieron como por arte de magia. Esto desconcertó a los rescatistas como si algo más extraño le hubiera ocurrido. Durante este tiempo no encontraron ningún rastro de Patricia. Muchos piensan que debido al golpe pudo haber sufrido un tipo de trauma en el cerebro que la hizo que saliera corriendo en un estado de confusión, quizá con algún tipo de amnesia que le hizo perder la memoria. Sus padres, angustiados, invirtieron todo lo que pudieron en dinero y tiempo para encontrarla. En los meses siguientes hubo más de 5,000 reportes de camioneros y personas que aseguran haber visto a una mujer con las características de Patricia, pero nunca se pudo confirmar que realmente se trataba de ella. Hasta el día de hoy, su caso sigue siendo un misterio sin resolver, lleno de preguntas y desconciertos sobre lo que realmente le pudo haber pasado a Patricia durante el accidente o antes del accidente. El 12 de abril del año 2011, Patrick Francis, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 86 años, se encontraba en un largo viaje desde Ohio hacia su casa en Reno, Nevada. No iba solo en su carro, lo acompañaba su perro fiel Lucky. Esa noche, al acercarse a la pequeña ciudad de Wells, en Nevada, sobre la Interestatal 80, un patrullero estatal lo detuvo. Esto por seguir demasiado cerca a un tráiler. Patrick, educadamente, tranquilo, le explicó al policía que estaba siguiendo al trailero ya que lo llevaría directamente a Elk. A pesar de que el patrullero no le creyó mucho, lo trató bien y aún así le dio un ticket. Patrick insistió que el trailero lo guiaría hacia Elk, pero después del alto algo cambió y nunca más se volvió a ver a Patrick con vida. Entre las 6 de la mañana del 13 y 14 de abril, su Subaru Forest verde fue encontrada y volcada en una zanja de la desviación 205 en la localía de Pump Neckles Valley, a 150 millas al este de Reno, Nevada, con todo y gasolina y todas sus pertenencias a excepción de su cartera, su celular, su perro Lucky, que aún estaban desaparecidos, que fue lo que llamó la atención de los oficiales. Lo más extraño y imposible era que su auto estaba centrado hacia otro punto de donde él se dirigía. A pesar de este hallazgo, solo se encontraron un solo par de huellas adentrándose a la maleza y luego nada, ni rastro de Patrick ni de su perro. Se realizaron intensos operativos de búsqueda, desde helicópteros hasta drones, perros, rescatistas y patrullas policíacas recorrieron zonas, pero no encontraron ni cuerpo ni señal de él. La policía aseguró que no habían
signos de violencia o de que hubiera huido. 5 años antes de la desaparición de Patrick Carnes, ocurrió un caso inquietante similar en el mismo lugar. En la fecha de febrero del 2006, Judith Casida, una mujer de 62 años de Reno, Nevada, desapareció sin dejar rastro. Su camioneta Mazda blanca fue encontrada abandonada en el mismo lugar, en la salida 205 de Palm Neckles Valley, en la Interestatal 80, exactamente donde apareció el auto de Francis en el año del 2011. Al igual que Patrick, el vehículo estaba en buen estado, no había señales de lucha o accidente ni otro tipo de altercados que le haya ocurrido al vehículo. Y al igual que Francis, las investigaciones no encontraron rastro alguno de Judith. 2 autos abandonados, 2 personas mayores desaparecidas, el mismo tramo solitario y ningún indicio de que sucedió con ellos. Todos estos casos tienen algo en común: personas desaparecidas en las carreteras, quienes dejan tras de sí solo más preguntas y misterios sin resolver, como Debbie Williams, trailero experimentado que desapareció en un parque nacional de Arizona bajo circunstancias muy extrañas. Patricia Meehan fue vista después de haber tenido un accidente, pero nunca se encontró algún rastro de ella ni de sus pertenencias. Brandon Swanson, que habló con sus padres mientras caminaba por una carretera rural y de repente su voz se apagó para siempre. Patrick Francis, veterano de 86 años, que lo único que encontraron fue su carro en una zanja, abandonado sin ninguna pista ni algo que explicara qué fue lo que le sucedió. En todos estos casos los vehículos se han encontrado, pero las personas simplemente se desvanecieron. No hubo evidencia de crimen ni de algún tipo de huida como si los estuvieran siguiendo, y las búsquedas solo aumentaron la incertidumbre entre los familiares. Estos misterios nos recuerdan que las carreteras, aunque parecen rutas seguras y cotidianas, a veces esconden secretos que desafían hasta los más grandes investigadores. Y la pregunta más importante: ¿acaso tú te atreverías a manejar solo de noche por uno de estos caminos llenos de misterio?